gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Buenos días, iglesia, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que todos estén en familia recibiendo la palabra del Señor.
Quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Familia de Dios Sur Sur. Los que no le han dado a suscribirse, dale clic a suscribirte. Y también por Facebook, Iglesia Familia de Dios Sur Sur, y le das un like. Bueno, quiero compartirles una palabra que Dios me ha dado para este culto, para este servicio del día de hoy. Así que ahí donde estás, deja lo que estás haciendo y cierra tus ojos y dispón tu corazón para que Dios te hable en el día de hoy. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque a pesar, Señor, de que no podemos estar juntos, Dios mío, podemos estar unidos en tu nombre, en un solo sentir, unidos en el Espíritu, aquí a través de las redes. Señor, gracias por permitirnos congregarnos, por darnos una palabra de aliento. Gracias por pastorear nuestra vida, por pastorear nuestra alma. Yo te pido, amado Rey, en el nombre de Jesús, que donde están cada uno de mis hermanos, Señor, y si aún hay alguien que no te ha conocido, que este mensaje pueda llegar directo a su espíritu, directo a su alma, Señor, y que a través de este mensaje tú puedas hablar a tu iglesia. Háblanos, Señor, y permítenos, Señor, hallar el descanso que solamente se puede encontrar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para eso quiero que me acompañen en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Vamos a hablar de una historia que yo sé que muchos de ustedes conocen. También la encontramos en el libro de Mateo, la encontramos también en Lucas, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que dice Marcos. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién estaba durmiendo? Jesús. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tremendo pasaje, ¿no? Muy propicio para los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Y estudiaba yo un poco a través de este pasaje, y dice que la palabra original en el griego que usa para referirse a tempestad, aquí en el libro de Marcos, es seismos, de la cual proviene sismo, y es cuando nos referimos a un terremoto. Esto para que entiendan un poco la magnitud de lo que estaba sucediendo, porque cuando nosotros leemos tempestad, lo que nosotros creemos es que es rayos y que está lloviendo fuerte, pero en realidad lo que está aquí hablando es mucho más grande que lo que en realidad nosotros nos podemos imaginar. Y hay otra palabra también para referirse a las olas, y proviene del adjetivo griego megas, y lo cual se refiere a algo agrandado 1.000.000 de veces. Haga de cuenta un tsunami. Entonces, lo que se estaba refiriendo allí Marcos cuando relataba lo que estaba pasando en la barca con Jesús y los discípulos, era que estaban pasando por algo muy, pero muy tenaz, por algo muy fuerte, que había algo que les estaba moviendo la barca. Dice que se estaba entrando el agua, pero también dice, según lo que menciona aquí del adjetivo griego de megas, dice que es como si hubiese sido un tsunami que los estaba arrasando. Y entonces cuando yo leí este texto hace por ahí unos 2 o 3 días que estaba estudiando la palabra del Señor, no precisamente para el mensaje, pero sí estaba estudiando y Dios me habló y lo ponía todo como en el contexto de hoy en día. Eso es lo que estamos pasando en estos momentos nosotros. Cuando yo leía este texto me identificaba con lo que está pasando en
mundo entero. Cuando el virus del COVID-19 empezó a propagarse en China, solamente éramos unos espectadores. Solamente veíamos lo que estaba pasando, escuchábamos las noticias de la difícil situación que estaban atravesando en un país lejano, en un continente que estaba muy, pero muy lejos de nosotros. Cuando llegó a América Latina, entonces tal vez nosotros empezamos a sentirnos amenazados. Y cuando finalmente este virus llega a Colombia, entonces la cosa se empieza a poner un poco peliaguda para nosotros y venimos a sentir lo que tal vez empezaron a vivir los discípulos en la barca y sentimos como que viene una ola grande. Y entonces el gobierno decreta una cuarentena obligatoria. Y entonces se tienen que parar colegios, se tienen que parar universidades, se tienen que parar trabajo. La gente ya no puede o ya no podemos salir a trabajar, a buscar nuestro sustento diario. Y entonces empieza a haber una cantidad de preguntas y de interrogantes y se torna la situación un poco más difícil y sentimos que se nos está entrando el agua a la barca. Pero entonces, tal vez tú estás pensando, ¿será que mi familia o yo vamos a salir contagiados? ¿Cuándo será que va a acabar esto? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con la empresa la cual tengo o la cual dirijo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo nos vamos a reponer de esta situación? O tal vez la pregunta de muchos es, ¿será que la cuarentena se va a extender? ¿Hasta cuándo se va a extender? ¿Ir hasta mayo? ¿Ir hasta junio? Son cantidades de preguntas que empiezan a rondar nuestra cabeza. Y déjame decirte, mi hermano, que no está mal que nosotros nos preguntemos eso, porque somos seres humanos y de una u otra manera tenemos que estar preparados para esas cosas. Y saben, nosotros como pastores también pensamos en la iglesia, pensamos en ustedes como cuerpo de Cristo, pero pensamos también en la iglesia como templo, pensamos en qué momento nos vamos a poder volver a reunir, poder volver a verlos a todos, poder abrazarlos, poder darle la mano, poder orar por ustedes imponiéndole manos, en qué momento lo vamos a lograr hacer. Son preguntas que nos inquietan a todos, por más espirituales que seamos, a todos nos inquietan porque somos humanos. Y ese es un tema que está inquietando a todo el mundo entero. Pero en la Biblia, en la palabra del Señor, también encontramos que por más difícil que sea la situación, Él está en el asunto. Cada que tú revisas la palabra de Dios, cada que tú abres la Biblia o cada que tú prendes la Biblia en tu celular, tú encuentras una palabra de Dios, una palabra de aliento, una instrucción del Señor. Y Dios en este pasaje nos muestra cómo los discípulos estaban así como tal vez muchos de ustedes, mis hermanos, muchos allá en casa se encuentran estresados, preocupados, temerosos por la situación, porque no querían morir tampoco. Muchos de ustedes no quieren que esa pandemia toque su vida. Nosotros no queremos que nos toque. No queremos que toque nuestra familia. No queremos que toque la iglesia. No queremos que toque a nuestros conocidos. Y la tormenta tal vez se va poniendo más fuerte cuando el número de contagiados va creciendo. Cuando estamos viendo que el número de muertes crece. Cuando vemos que tal vez son más los contagiados que los recuperados, la tormenta se va poniendo fuerte. Y eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos estaban viendo que la tormenta estaba poniéndose fuerte y no estaban preparados para enfrentarlo. Ninguno de nosotros estábamos preparados para enfrentar esta pandemia. Nadie en mis años, en mis pocos años de vida que llevo, créame que son pocos, nunca había tenido que vivir algo así, nunca había tenido que vivir un confinamiento, a no ser de que haya habido un toque de queda, pero eso es por horas y ya. Pero realmente este tiempo ha sido diferente para todos. Pero quiero decirte en esta mañana que aunque los discípulos estaban esperando que Jesús reaccionara, sus palabras fueron de reclamo, pero Jesús se levantó. Y revisemos a través de este texto
algunos sucesos que hicieron que los discípulos se preocuparan. Entonces, el primer suceso que encontré, o lo primero que encontré en este texto, era que ellos estaban en un lugar vulnerable. ¿En dónde estaban? Resulta que Jesús le dice, vengan, vamos para el otro lado del lago. Jesús les hace una invitación de que pasen al otro lado del lago. Y para poder pasar al otro lado del lago, ellos tenían que subirse a una barca. Y dice que ellos se subieron a una barca con Jesús y que habían otras 2 barcas con ellos. Entonces, se desata la tormenta. Viene ese fuerte viento. La barca se empieza a inundar. Vienen esas megas de las que hablaban ahorita que empezaba a hablar del mensaje. Y no solo dice el texto, pero yo creo, o sea, el texto no lo está diciendo, pero yo creo que los discípulos tienen que haberse molestado muchísimo. Tienen que haberse molestado no solo porque Jesús estaba durmiendo. Es que imagínense ustedes en la situación, si probablemente en medio de esta pandemia, en medio de todo esto que está sucediendo, todo el mundo preocupado y el presidente no hace nada, y el presidente no habla, y el presidente huye del país. Entonces tal vez muchos se preocupan, muchos les daría rabia también. Entonces tal vez los discípulos estaban molestándose por la situación en la que se encontraban, y fuera de eso hallan a Jesús durmiendo en la cabeza de la popa. Jesús estaba durmiendo. Pero también ellos estaban pensando, y ahora cómo nos dice que pasemos al otro lado del lago, y entonces viene y pasa esto que está pasando. Viene y ahora estamos en peligro de muerte. Y así puede ser la reacción de muchas personas en estos momentos. ¿Por qué Dios permite que pase todo esto? ¿Por qué el Señor? ¿Dónde está el amor de Dios? Porque algunos hasta han dudado del amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios en estos momentos? ¿Por qué si Dios dice que ama a la gente, permite que pase todo esto? Y han sacado una cantidad de memes con todo esto del COVID-19. Y veía un meme que decía, ¿dónde está Dios en estos momentos? Y la respuesta era, ¿dónde ustedes lo dejaron? Y muchas personas han sacado al Señor, muchas personas han sacado a Jesús de sus vidas. Muchos han sacado a Jesús de sus casas. Se ha sacado al Señor de los colegios, se ha sacado a Dios de las universidades. Entonces, tal vez lo que el Señor ahora nos está diciendo es, ¿dónde me dejaron ustedes a mí? ¿En qué lugar de su vida estoy yo ahora? Entonces, probablemente si hubieran estado en un lugar donde ellos no corrieran peligro, no estarían tan alterados. La situación aquí es que ellos estaban asustados porque el agua se estaba entrando a la barca y porque todo el viento estaba demasiado fuerte. Había una amenaza contra sus vidas. Ellos no querían morir y creo que menos morir de esa manera. Y entonces sucede toda esta situación. Y lo que yo les hablo de que ellos estaban en un lugar vulnerable era la barca. La barca era un lugar vulnerable para ellos. Era un lugar donde ellos estaban corriendo peligro por la magnitud de la tempestad la que estaban viviendo. Y tal vez algunos de ustedes se sientan expuestos. Muchos han tenido que ir a trabajar. Algunos de ustedes enfermeros, médicos. Algunos de ustedes trabajan con el sector salud o trabajan en supermercados. Definitivamente no puedes dejar de trabajar y has tenido que salir. Y te has sentido expuesto y te has sentido en un lugar vulnerable. O tal vez hasta estar en tu casa sin tener que producir. Porque yo, por ejemplo, uso mucho una frase que digo, mi hora vale muchísimo dinero. Mi tiempo vale dinero. Yo sé que muchos de ustedes están pensando lo mismo o decían algo parecido. Decían, pero bueno, ¿y ahora qué? Si estoy pasando las horas y las horas en mi casa y no estoy produciendo.
ustedes también se sienten expuestos a toda esta situación por la que hemos estado pasando. Pero ¿saben algo? Si usted entiende que la protección no viene del lugar en el que está, ni del contexto en el que usted se mueva, que su protección depende de quién está en su barca, entonces las cosas pueden cambiar para usted. Los discípulos tenían una ventaja que no tenían las otras dos barcas en las que estaban. En la barca de ellos estaba el Maestro, en la barca de ellos estaba Jesús, a quien ellos habían visto hacer cantidad de milagros, aún en sus propias vidas, porque Jesús cambió sus vidas y le dio sentido a sus vidas. El Señor puede calmar la tempestad, pero si Él no está en tu barca, si algún día tú lo sacaste de la barca, si un día tú dijiste mejor o aún inconscientemente uno lo hace, porque le da el primer lugar al trabajo, porque le da el primer lugar a la familia, porque le da el primer lugar a las riquezas, porque le da el primer lugar al estudio, cualquier otra cosa, y ha desplazado al Señor, lo ha sacado de la barca. Eso te hace sentir más expuesto. Eso es lo que te hace sentir vulnerable. El que Jesús no esté en tu barca. La vulnerabilidad no es por la situación por la que estamos pasando, si el aire está contaminado o no está contaminado. Y muchos de ustedes se han preocupado por lavar sus manos cada media hora, por mantener con un antibacterial, por tener todo el tiempo guantes, por tener todo el tiempo tapabocas. Se han cuidado hasta de no salir a la calle. Muchos de ustedes se han cuidado de no tener contacto con nadie, ni manos ni codo. Y escúchame bien, no te vayas a confundir, iglesia, porque no estoy diciendo que no se deba de hacer. Eso hay que hacerlo. En mi familia lo hacemos. Tenemos guantes, fabricamos nuestros propios tapabocas con pañitos húmedos, nos cuidamos, tenemos antibacterial, nos cuidamos de todas las maneras. Nos hemos quedado en casa. Aunque tal vez la situación se pueda tornar un poco más difícil, nos hemos quedado en casa, hemos tomado las medidas necesarias. Pero ¿saben? Yo estoy totalmente convencida y se los hemos enseñado a nuestros hijos. Lo tenemos demasiado claro, que nuestra protección no viene de eso. Esas son añadiduras y cosas que tenemos que hacer. Pero nuestra protección viene de Jesús. Depende de quién esté en mi barca. Y yo les he preguntado a mis hijos, si el Señor viniera en estos momentos, ¿ustedes irían al cielo con Él? Y yo te pregunto a ti, iglesia, si el Señor viniera en estos momentos, ¿tú te irías al cielo? Porque la venida del Señor está cerca. Todo esto lo único que hace es mostrar que su venida está cerca. Nos está dando tiempo para arrepentimiento y te está dando tiempo a ti para que lo vuelvas a montar en la barca. Lo sacaste de la barca, iglesia, lo sacaste de tu vida. Él tiene que ocupar el primer lugar, no es el segundo, él ocupará el primer lugar. Y él estaba en la barca. Y el que él hubiera estado en la barca le ratificó protección a los discípulos. Si él está en la barca, tu protección está segura. Si él está en la barca, tú y tu familia van a estar bien. Vamos a estar bien. Pero no lo saques de tu barca, no lo saques de la barca. De esa manera no te vas a sentir vulnerable. De esa manera, esa angustia y esa preocupación van a acabar. Yo creo que los discípulos al final, cuando Jesús calmó los vientos y la mar, ellos dijeron, pero nos preocupamos innecesariamente, nos molestamos innecesariamente. ¿Por qué? Porque los discípulos corrieron a Jesús y ellos dijeron, yo creo que dijeron, hubiéramos corrido a Jesús antes que cualquier cosa. Lo que quiero impartirles en esta mañana
es que no debes tomar la posición que tomaron los discípulos, esa posición de desesperación, esa posición de reclamo con el Señor, de molestia con Dios. Nuestra posición debe ser la misma posición que tenía el Señor. Por eso yo le he puesto este mensaje: descansa. La posición de Jesús, estaba Él descansando. ¿Por qué estaba descansando? Él estaba tranquilo, porque Él sabía del poder que su Padre le había dado. Y Él sabía que su Padre le había dado ese poder también para vencer esa tormenta. Iglesia, Jesús tiene el poder para vencer esta tormenta. Tú y yo tenemos poder de Dios para poder vencer esta tormenta, para poder pasar esta tormenta, para poder fortalecernos y que esta tormenta no nos gane. No nos va a ganar, iglesia, porque el Señor está con nosotros. Jesús sabía que esa situación era pasajera. Los discípulos pensaban que iban a morir. Jesús no. Jesús sabía que era algo pasajero. De lo contrario, ni siquiera estaría durmiendo tranquilo. Él no corrió así como corrió cuando murió Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro había muerto. Y se estaba moviendo la barca. Hace rato se hubiera despertado, se hubiera levantado. Él estaba tranquilo, porque Él tenía el poder para hacerlo. Descansa en el poder de Dios, porque Él lo va a hacer una vez más por nosotros. De muchas cosas nos ha librado y Él lo va a hacer una vez más por nosotros. Iglesia, no te desesperes. Si Jesús está en la barca, Él tiene el control de todas las cosas. Si Jesús está en tu barca, Él tomará el control, pero tú tienes que asegurarte de que Él esté allí. Y no solo en tu barca, papá, mamá, a ustedes les hago un llamado. No es solo asegurarme de que esté en mi vida, de que esté en la barca de mi vida. Cuando hablo de barca también me refiero a la vida de tu familia. Jesús está en la barca de tus hijos. Jesús está en la barca de tu esposo, de tu esposa. Jesús está en la barca de tus padres. Jesús tiene que estar en nuestra barca. Y no solamente en la individual, sino en la de nuestra familia. En la de nuestra familia. Los discípulos se fueron a buscar a Jesús en un acto de fe. Ellos tuvieron ese acto de fe porque ellos sabían que el Maestro podía calmar, que el Maestro los podía librar de la muerte, que de alguna manera el Maestro los iba a sacar de esto. Ellos sabían, ellos se movieron a buscar a Jesús en un acto de fe. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu acto de fe? ¿Tu acto de fe es el usar el antibacterial? ¿Tu acto de fe es el jabón y el agua? ¿Tu acto de fe es el tapabocas o los guantes? ¿Tu acto de fe es solo guardarte en casa? ¿Cuántas veces en estos días que llevas en cuarentena te has humillado delante del Señor? ¿Cuántas veces le has podido decir al Señor, Señor, me rindo a ti? Me rindo completamente porque, ¿saben? En estos momentos ya nuestras fuerzas, ya no hay más que hacer. Pero poder decirle al Señor, Señor, yo no puedo hacer nada más, sino rendirme a ti, porque tú tienes el poder de cambiar esta situación. ¿Qué tiempo has usado de estos, cuántos días llevamos? 12, 13, 14 días en cuarentena. ¿Qué tiempo has usado tú para rendirte al Señor? ¿O qué tiempo has usado tú para llevar a tu familia a que se rinda al Señor y que puedan entender que Él es lo que necesitamos para poder pasar esta tempestad? Que Él es el único que puede hacer que esta tormenta se acabe. Y aún mientras la tormenta se acaba, que Él nos lleva de su mano pasando la tormenta. Porque no es solamente de que esperar a que la tormenta se acabe, porque no sabemos cuál es el tiempo que Dios esté en su voluntad que todo esto dure. Pero mientras la tormenta está viva, que Él te lleve de la mano, que tú puedas ir de su mano y que tú puedas estar confiado sabiendo que papá cuida de ti y que cuida de los tuyos. Eso, mire, me ha llamado la atención y lo hice la primera noche que lo escuché.
Están todos los días a las 8 de la noche aplaudiendo a todo el personal médico, todos los que están enfrentando esta pandemia, que se están arriesgando sus vidas y las de sus familias, trabajando incansablemente a través de toda esta situación. Y a las 8 de la noche todo el mundo rinde un aplauso para ese personal médico, y aún sin saber si los están o no los están escuchando. En mi unidad, uno en el balcón se escucha y colocan una canción que se llama Color Esperanza, creo, porque repiten mucho esa palabra, esa frase, y la gente quiere como ministrarse, según ellos, a través de esa canción, y a través de estos aplausos darse en ánimo. Y yo decía, bueno, ¿y qué está haciendo la iglesia del Señor? ¿Será que la iglesia del Señor se está uniendo también para rendirle tributo al que de verdad está luchando por nosotros? Porque tú no sabes cuántas veces Jesús ha hecho frente por ti. Cuántas veces ese virus tal vez ha querido atacarte a ti, a tu familia, de tus seres amados. Y Él lo que ha hecho es, aquí estoy, haciendo escudo alrededor de nosotros. ¿Cuántos aplausos le han rendido a Él? ¿Cuánta adoración le han rendido a Él? Dios está esperando que todos abramos nuestro corazón para Él. Él está esperando que tú le devuelvas el lugar en tu barca. Eso es lo que Él está esperando, porque Él no te va a dejar hundir, iglesia. Así entre el agua que entre a la barca, Él no te va a dejar hundir. Él tiene el control, amén. Él tiene el control de toda esta situación. Y el segundo suceso que yo encuentro en esta hora de la mañana es que el maestro estaba dormido. Jesús estaba dormido. Y ahora hablábamos un poquito de eso. Y el tiempo en el original que describe que Jesús estaba pacíficamente dormido. En el original de este texto lo que dice es que Jesús tenía paz. ¿Que Jesús tenía qué? Paz. Paz, iglesia. Esa paz que tú y yo necesitamos, Jesús la tiene. Jesús la tiene. Y los discípulos se inquietaron porque Él estaba dormido. En el primer punto se inquietaron porque estaban en una barca. Y si tal vez ellos estuvieran en una casa, no tendrían esa misma inquietud y esa desesperación que tuvieron. Pero como estaban en una barca, estaban más expuestos, se sentían vulnerables. Y aquí, Jesús estaba dormido. Jesús estaba pacíficamente dormido. Y yo creo que los discípulos se preguntaban, ¿y cómo puedes estar durmiendo sabiendo que la arca se está moviendo, sabiendo que no sabemos ni qué nos vaya a pasarnos a nosotros? ¿Cómo puede dormir si ni siquiera sabemos qué nos vaya a pasar? Y la actitud de Jesús contrasta totalmente con la actitud de los discípulos. Es un contraste, es un choque totalmente diferente. Los discípulos, por un lado, abatidos y angustiados, y Jesús durmiendo plácidamente. ¿Saben por qué los discípulos estaban abatidos y angustiados? No porque Jesús no fuera a despertar. Ellos estaban abatidos y angustiados porque no creían que en medio de la tormenta Jesús los pudiera ver. Porque ellos tenían una incertidumbre del futuro. Y así muchos en estos momentos se están encontrando con una incertidumbre de lo que vaya a pasar, con un futuro totalmente incierto, porque el tiempo que va a demorar en recuperarse el mundo de esta pandemia en estos momentos no se puede calcular. No está escrito en estos momentos, creo que nadie podría calcularlo. Entonces entra la gente en una incertidumbre. ¿Será que de pronto tú estás así en estos momentos? No saber hasta cuándo va la cuarentena, no saber, como dicen las noticias, si puede haber una segunda o hasta una tercera ola de este virus, sin saber cuánto va a durar el mercado que tienes en tu casa. Tal vez eso te estás preguntando. ¿Cómo vas a pagar las cuentas que no paran de llegar? ¿Cómo vas a pagar los intereses que están corra en los bancos?
¿Cómo vas a pagar? ¿De dónde vas a sacar el dinero si ya se te están acabando los ahorros o si aún ni siquiera ahorros tienes? ¿O hasta cuándo te vas a tener que aguantar a tu esposa todo el día diciéndote por qué dejaste eso aquí, regañándote, alegando? Yo creo que a muchos hombres también les toca así. Muchos hombres ya dicen, ¿hasta cuándo va a aguantar a esta mujer todo el día? ¿Hasta cuándo, Señor? Más bien aprovecha el tiempo para conocer a tu esposa. Y mujer, para ayudar a tu esposo en lo que crees que necesita ayuda. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema. Eso es un tema de parejas que después tal vez les daremos. Pero, ¿saben? La pregunta de los discípulos tal vez era, ¿y cómo vamos a salir de esta situación? Si el maestro estaba ¿cómo? Dormido. ¿Cómo vamos a salir de esta situación si el maestro estaba durmiendo plácidamente, pacíficamente, tranquilamente? Y saben, a Jesús lo único que le perturbó el sueño fue la angustia que tenían sus discípulos. ¿Y saben algo? Cuando tú vas al Señor y cuando tú llamas al Señor, y cuando tú logras tocar su corazón, Él hace algo. Él se mueve por ti. Él se mueve por ti. Y entonces, eso no quiere decir que Jesús sea indolente. Ay, pero ¿cómo así? Jesús estaba durmiendo plácidamente y los otros angustiados y preocupados. Jesús es como indolente. No, no es verdad. Jesús no es indolente, Él no es indiferente a tu necesidad. Muchos piensan que Jesús está dormido porque tal vez están pasando una difícil situación y tal vez en su casa ya no hay comida o tal vez ya están aburridos de que los llamen a cobrarles o no saben qué va a pasar. Pero Jesús no ha sido indiferente a tu situación. Él nunca será indiferente a la situación de nosotros. Nunca lo va a hacer. Nunca va a ser indiferente. La angustia de los discípulos perturbó el sueño del Señor. Lo hizo levantar. Lo hizo levantar. Lo que tú hagas en búsqueda de Dios lo puede hacer levantar. Levanta el poder de Dios. Iglesia, tú y yo podemos levantar el poder de Dios. Tú y yo podemos mover el corazón de Dios con nuestro clamor. Tú y yo podemos mover el corazón con nuestros actos de fe. Pero nadie más lo podrá hacer por nosotros. Nadie más lo podrá hacer por nosotros. Y saben, tampoco podemos juzgar a los discípulos diciendo que ellos no creían que a Jesús podían calmar la tormenta. Si no hubieran creído también de que Él no podía calmar la tormenta, pues probablemente ni siquiera hubieran recurrido. Más bien, ese es un tiempo que, como dijo un predicador, nadie es ateo bajo fe. Ese es un tiempo donde la gente más bien busca de alguna manera creer en algo o aferrarse al Señor. Entonces, pero no es tanto de pronto el que la gente crea que Dios no puede hacer algo en el presente. Tal vez el temor es de que no se puede hacer algo en el futuro. Tal vez mucho la incertidumbre que tienen es acerca de su futuro. ¿Qué va a pasar más adelante con su familia? ¿Qué va a pasar más adelante con su empleo? ¿Qué va a pasar más adelante en su economía o con su empresa? Esa es la incertidumbre que muchas personas tienen. ¿Y saben una cosa? Como para que ustedes tengan allí en cuenta, por lo menos cuatro de esos discípulos, 4 de ellos, de los que estaban en la barca con Jesús, eran pescadores. No pecadores, sino pescadores. Y al ser pescadores, desde niños ellos conocían el mar de Galilea. Ellos conocían las tormentas que atravesaban en medio del mar. Ellos lo conocían de principio a fin. Tenía un conocimiento claro acerca del mar. Pero me enseña algo esto. Y lo que me enseña es que hay un momento donde la experiencia, donde nuestras capacidades, donde nuestros pensamientos, donde lo que nosotros hayamos estudiado, hay un momento donde queda sirviendo para nada.
Hay un momento donde todo eso vale muy poco. Y lo único que queda es rendirnos al Señor. Y déjeme decirle, iglesia, que no es solamente la única opción, es la mejor opción que usted puede tomar. Es la mejor opción rendirte al Señor. No creas que Jesús está dormido. Él está atento a tu necesidad, pero Él espera que tú llames su poder, que tú busques su poder, que tú busques que Él haga algo por ti, que Él haga algo por tu familia, que Él haga algo por este mundo. No necesita. La iglesia, el país, nuestros gobernantes no necesitan críticas de parte nuestra. Nuestros gobernantes no necesitan que los estemos juzgando o que estemos creyendo que podríamos gobernar nosotros o alguien mejor que ellos. Ellos lo que necesitan es toda nuestra oración. Ellos necesitan es que nosotros podamos también, como iglesia de Jesucristo, rendirnos al Señor. Porque esto no está perdido. Es una batalla que apenas estamos peleando y que sé que Dios nos va a sacar bien de todo esto. Pero déjame decirte que tu experiencia, tus conocimientos, tu intelecto, tus estudios, eso es un momento donde tal vez todo esto empieza a quedar totalmente nulo y donde el poder de Dios puede actuar, donde tu poder limitado se acaba, iglesia, y es donde empieza el poder de Dios. Ríndete al Señor, deja que Él actúe. Y estas situaciones también me enseñan que el orgullo, la autosuficiencia del ser humano, de nada vale. Vale más acercarse a Jesús y pedirle auxilio a Él. Que también me enseña que aunque ellos sabían cómo conocían el mar y no supieron manejar la situación, podían recurrir al maestro. Y el maestro les iba a enseñar porque Él sabía más que ellos. Jesús sabe más que tú. Si tú eres economista y has hecho allí cuentas de cómo vas a poder pasar esta pandemia, o cómo después de la pandemia va a quedar tu economía, o cómo va a quedar la economía del país. Si tú has estado echando lápiz y cuentas en tu calculadora y en tu cuaderno y todo. No. Jesús sabe más que tú lo que va a pasar. Descansa en Él, iglesia. Descansa en Dios, deja que Él haga, deja que Él organice todo, deja que Él pueda pacíficamente tomar el control de todas estas cosas. Tal vez temes por el futuro de tu familia, temes por el futuro de tu empresa, pero déjame decirte algo, que la palabra de Dios dice que Él no desampara a los justos. Y yo soy su hija. Y si yo soy su hija, Él es mi padre. Y si tú has entendido que Él es tu padre, iglesia, Él no te va a desamparar. Nuestro Padre nunca nos desamparará, nunca lo hará. Porque Él nos ama, porque Él cuida de sus hijos. Yo sé, iglesia, que usted está pensando en sus hijos. Si usted está pensando en sus hijos, te puedes imaginar a nuestro Padre Dios pensando en cada uno de nosotros, pensando en qué estamos haciendo o cómo nos va a sacar de toda esta situación. Él está pensando en ti y no solo piensa en ti, sino cuidará de ti. Nuestro Padre cuida de nosotros, amén. No estamos desamparados. Debes descansar. Y usted me va a decir, pastora, pero ¿cómo así? ¿Descansar? Si ya estamos cansados de descansar. No es descansar de descansar. Es que tu alma pueda reposar en Él. Es que tu corazón pueda reposar en Él. Es que tú puedas descansar en el Padre que te ama y que te cuida. Que tú puedas descansar en Él. Que tú puedas tener la seguridad, la certeza total de que no estás desamparado. Es que tú puedas creer en su palabra por encima de todo y de todos. No permitas que las noticias llenen tu mente.
Cada que tú ves las noticias, cada que tú lees las noticias, porque te llegan al celular y todo eso, cada que te llegan y te llegan cosas, lo único que hace eso es atemorizarte más, que el terror crezca en tu corazón y que probablemente la duda llegue allí y entonces empieza a haber una falta de fe y es como una bola de nieve que se va acrecentando y llenando de cosas. Deja, en lugar de estar llenando tu mente con tantas noticias y muchas de ellas aún falsas y que lo único que quieren es sembrar un terrorismo en medio de la gente, llénate de la palabra del Señor. Cada que tú leas la palabra de Dios, vas a encontrar allí paz, vas a encontrar allí consuelo, vas a encontrar allí aliento, va a alimentar tu alma, te va a edificar. Su palabra te edifica, su presencia te edifica. Tú no necesitas estar escuchando lo que los reporteros dicen o lo que la gente habla acerca de esta pandemia. Las opiniones de expertos. Que si la alcaldesa de Bogotá está haciendo y que el alcalde de Cali no está haciendo. Tú no dependes de un alcalde. Tú y yo, pueblo de Dios, dependemos de Jesús. Dependemos de Jehová de los ejércitos. No dependemos de gente que está ilimitada en su poder. Dependemos de alguien que no tiene su poder limitado. Ellos tienen su poder limitado. Pero el poder de Dios es ilimitado y es para ti y es para mí. Llénate de fe, llénate de Dios, llénate de su palabra, lee más la palabra de Dios, busca estudiar más de la palabra de Dios, saca un tiempo en los devocionales con tu familia, que todo esto te sirva para que tú crezcas espiritualmente. Ayuna, para que mengue tu carne, ayuna por toda esta situación. Y de paso te ahorras una comida en tu casa. Sígueme para más consejos de economía. Mentira, iglesia, de verdad. Crece espiritualmente, ayuna, busca al Señor. Levántate, iglesia. Eso es un tiempo donde aunque la gente no lo diga y aunque ustedes no lo crean, muchos están esperando que la iglesia de Cristo se levante. Pero lo que están viendo es que la iglesia de Cristo está igual de aterrorizada que los que están afuera. Y si tú no conoces al Señor, déjame decirte, si hay temor en tu corazón, entrégale al Señor ese temor, porque Él es nuestro Padre y Él nos cuida y Él nos ama. Y concluyo diciéndole lo siguiente: Dios permitió esta tormenta. Y siempre que Dios permite algo en nuestras vidas es porque tiene un propósito perfecto. Aquí, al final de todo, Él detuvo el mar y dice que los discípulos quedaron maravillados, pero con las palabras que dijeron los discípulos se descubrieron. ¿Quién es este?, preguntaron los discípulos. Y esa pregunta lo que estaba mostrando es que los discípulos poco conocían del Señor. ¿Cuánto conoces tú de Jesús? ¿Cuánto conoce tu familia del Señor? Esa es una pregunta que todos tenemos que hacer. Y no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, cuánto tiempo llevemos en la iglesia. Eso no determina cuánto conoces al Señor. Lo que determina también tu nivel de conocimiento del Señor es que aún en medio de la tormenta, tú puedas creer que Él te va a sacar de la tormenta en el presente y que hará algo en tu futuro por ti y por tu casa. Aún en la tempestad, tú y yo estaremos seguros. No importa dónde nos encontremos, el Maestro siempre detendrá la tempestad. Y eso es una buena noticia para todos nosotros hoy. No importa dónde nos encontremos, Él siempre detendrá la tempestad. Yo quiero que ahí donde estás, si tú por primera vez has escuchado este mensaje del Señor, puedas abrir tu corazón al Señor y decirle: Señor Jesús, yo quiero conocerte. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón porque he pecado contra ti, pero quiero ser diferente, quiero cambiar. Ayúdame, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, escríbenos por interno. Queremos estar orando por ti, queremos hablar contigo y estar pendientes. Quiero que allí donde estén
tempestad, para que esto, Señor, vuelva a la normalidad. Te pido para que mientras vuelva a la normalidad, tú nos lleves de tu mano, Señor. Para que la iglesia, Señor, pueda volver, Señor, a colocarte en el arca. Que tú, Señor, estés en la barca de sus vidas, Señor. Y si alguno de ellos te ha quitado de su barca y te ha sacado de su barca, yo te pido perdón. Pero hoy, Señor, decidimos que tú vuelvas a nuestra barca. Y creemos, Señor, en que tú tienes en control. Que aunque, Señor, aparentemente como si no respondieras, Señor, tú finalmente, con una palabra tuya, darás control de todo. Porque tienes el control de nuestro presente